capítulo 3, del versículo 11 en adelante, la Biblia dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Anteriormente, en los versículos anteriores, del 1 al 10, vimos que la palabra clave era nacer de nuevo. Esa es la palabra que se repitió varias veces al inicio de la conversación de Nicodemo y el Señor Jesucristo. Aquí continúa esa conversación, pero ahora la nueva palabra clave es creer, cree, fe. De eso se trata. Ahora estamos viendo la respuesta a la conversación que tuvieron Jesús y Nicodemo del versículo 1 al versículo 10. Si usted recordará, en el versículo 9, Nicodemo le dice a Jesucristo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Y Jesucristo le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Se supone que tú, al conocer la Biblia, deberías de saber cómo es que una persona puede nacer de nuevo. Tú, se supone, le dice Jesucristo, si has estudiado las Sagradas Escrituras. Ahora, estamos hablando de la vida eterna, porque eso era lo que le intrigaba a Nicodemo. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo obtener el perdón de pecados? ¿Cómo puedo tener una reconciliación con Dios? Bueno, la esperanza del cielo es para todos aquellos que creen. Eso es lo que nos dice la Biblia. Solo por creer. Solo por creer. Ahora, aquí es donde otra vez muchas personas batallan religiosas, porque no estamos impuestos a que nos den cosas gratis, ¿no? No estamos impuestos a que nos regalen cosas. Cuando alguien nos dice: hey, ¿quieres esto gratis? Mira, lo estamos dando. Usted como que sospecha, ok, ¿qué hay atrás de este asunto? Ese es el gancho, pero ¿por qué me quieren dar algo? Las religiones, todas, le van a decir: no es posible, tú tienes que hacer algo para ganarte ese nuevo nacimiento, tienes que hacer algo para ganarte la vida eterna, para ganarte la entrada al cielo. Y Jesucristo le dice: solo con creer. Solo con creer. Nicodemo pregunta: ¿cómo? De pronto Jesús dice: todo el que cree puede ser salvo. Ahora, Jesús está hablando de una fe sincera. No está hablando de una fe superficial o de un creer diluido. Está hablando de algo sincero. Si usted recordará, si nos regresamos tantito al capítulo 2 de Juan, dice la Biblia en el versículo 23 que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. La gente creía en Jesús, pero Jesús no creía en ellos, porque la fe que tenían era una fe superficial. O sea, usted puede creer, decir yo creo en Jesús, pero ¿en qué cree? ¿Cree que existe? ¿Cree que es Dios? Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cree que Jesucristo tiene el poder para hacer lo necesario? ¿Usted cree que Jesucristo tiene
el poder para cambiarlo y hacerlo nueva persona, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted cree que Jesucristo tiene la voluntad, el deseo, las ganas de cambiarlo? ¿Qué es su fe? ¿Qué quiere decir cuando una persona, yo creo en Jesús? ¿O simplemente es un pensamiento positivo? Simplemente eso es todo lo que tiene, ¿no? Pues yo tengo ganas de que sea algo bueno. Como cuando vienen las elecciones, ay, yo creo que va a ganar tal persona, dicen. Esa es su fe, creo que. Y luego gana el otro y, ay, no, pues me equivoqué. Una fe muy sin ganas, así se acercan muchos a Jesucristo. Y muchas veces la fe sin ganas, esa de la que habló Jesucristo en el Juan capítulo 2, es porque simplemente se están basando no en un amor, no en una entrega por el Salvador, sino en un beneficio inmediato, personal. Es por eso que las religiones usted va a encontrar, o incluso dentro del cristianismo, que le van a venderlo luego el evangelio. Le van a decir, ven a Jesús y vas a tener dinero. Una fe superficial. Ven a Jesús y vas a tener salud. Ven a Jesús y se te va a quitar esa enfermedad a ti o a tu pariente. Ven a Jesús y tu matrimonio se va a sanar. Ven a Jesús y vas a aprender hasta inglés. Venden algo, ¿no? Y por lo tal hay una fe muy, muy superficial. No hay raíces. Pero Jesucristo empieza a hacer esta transición tan importante. Fíjese en el versículo 15 de aquí de Juan capítulo 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18, el que en él cree no es condenado. Es más que una idea, más que un pensamiento, es una convicción. Usted está seguro de quién es Jesucristo, usted está seguro de qué puede hacer Jesucristo, usted está seguro de la buena voluntad, del buen deseo que tiene Jesucristo, a pesar de que le esté yendo a veces mal. Su fe no depende de las circunstancias, su fe no depende de si tiene que comer, su fe no depende de si tiene salud, su fe no depende del clima, no, su fe simplemente está basada en la persona de Jesucristo, el que cree en Jesucristo. Y lógicamente esa fe va a traer un comportamiento diferente, porque ya sabe quién es Jesús. Pero el mensaje es sencillo, voy a ver otra vez aquí en Juan 3. Es simple el mensaje, no es complicado. Acuérdese, dijo, les estoy hablando cosas terrenales. Es simple. Al reino del cielo se entra solo naciendo de nuevo. Es fácil el mensaje. Y ese nuevo nacimiento comienza con fe. ¿Cómo nacer de nuevo? Con fe. Con fe. Ahorita en este día, si usted recordará, el año pasado, la semana pasada, el domingo pasado fue el 31 de octubre. Bueno, ya acaban de pasar 504 años desde que un monje católico llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Hace 504 años que sucedió eso. Ese evento sucedió el 31 de octubre de 1517. 31, donde Martín agarra sus tesis y las clava. Ahora, a más de 500 años de este acontecimiento, ya no vemos el mismo cristianismo que había en ese tiempo de Martín Lutero. Porque gracias a eso que hizo Martín Lutero, basado en su fe, el cristianismo se pudo devolver a sus raíces, a su fundamento. Y de la reforma, ahí nace la reforma cristiana.
Con ese movimiento se le llama el protestanismo. Los protestantes nos dicen, porque protestamos en contra del falso cristianismo que había. Ahora, de ahí nacen 5 palabritas en latín, porque era el idioma que se usaba mucho dentro de los religiosos. Muy importante, o cinco frases, más bien dicho, muy importantes, de cual nosotros basamos todo nuestro cristianismo. La primera es sola gratia. Acuérdense, es latín, y no tengo buen acento. Sola gratia. La segunda es sola fide. Sola gratia, nosotros hablamos español, está fácil, es solo gracia. Solo fide es solo por fe. Solo Cristo, solo Christus es únicamente Cristo o solamente Cristo. Soli Deo Gloria es solo a Dios la gloria. Y sola Escritura. Sola Escritura es que la autoridad viene de las Escrituras. Solamente la Escritura. No de un hombre que está sentado en una silla de oro allá en el Vaticano, sino de la palabra de Dios. Ahora, en realidad lo que hace más de 500 años Martín Lutero intentaba hacer era dialogar. Él solamente intentaba poder dialogar con la religión, poder reformar su misma religión. Pero sin intentarlo y sin intención, Martín Lutero lanzó la reforma del cristianismo, de todo el cristianismo, y el mundo fue sacudido hasta sus raíces, brothers, de una manera asombrosa. El cristianismo fue sacado del escondite de las herejías que se habían puesto encima de solamente la fe es lo que te salva. Se le había agregado un montón de cosas más. ¿Quieres ser salvo? Da dinero. ¿Quieres ser salvo? Camina de rodillas. ¿Quieres ser salvo? Repite tantos Padres Nuestros. ¿Quieres ser salvo? Y se le había amontonado cuando la palabra de Dios nos dice, solo fide, por fe únicamente. Y es que esas palabras declaran que la salvación es únicamente por fe, no por obras. La salvación es por fe. Y aquí es donde algunos empezamos a batallar otra vez. ¿Por qué? Porque estamos impuestos a que nos vendan las cosas. No me lo dé, brother, véndamelo. Bueno, no te lo puedes completar. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? No puedes, no te alcanza, no te completa. Dijo Nicodemo, ¿qué más? Ya he guardado toda la ley. Guardo todo, hasta me he visto diferente. Me memorizo toda la Biblia, ¿qué más? No te la completas, de nada te sirve todo ese fantoche, de nada te sirve todo ese teatro religioso, de nada te sirve todo el legalismo para entrar al cielo. ¿Cómo pues? Dijo Nicodemo. Por fe. El que creyere, dijo Jesucristo. Todo aquel que creyere en el Hijo de Dios será salvo. Efesios 2, 8 y 9, uno de los pasajes que lo pone bien claro. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es cómo se obtiene, ¿no? Por fe. Romanos 3, 20, la palabra de Dios dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por obras de la ley ningún ser humano, dice Romanos 3:20, será justificado. El versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Está bien clara la Biblia? Aún así hay personas que usan la misma Biblia que yo y le van a querer contradecir.
No, necesita. Le empiezan a amontonar qué necesita hacer para ser salvo. Cuando Jesucristo lo dijo, cuando el Espíritu Santo lo dijo, cuando los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, las obras de nada te sirven para ser salvo. La salvación viene por fe. En Romanos capítulo 4, versículo 9, en Romanos capítulo 4, versículo 3, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, en Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice claramente, hablando aún del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, nos dice, creyó Abraham y le fue contada la fe por justicia. Aún Abraham en el tiempo de la ley fue salvado no por sus obras, sino por su fe. Algunas personas dirían, no, es que antes en el Antiguo Testamento era por ley, la gente se salvaba por lo que decía. No pudieron. No, las obras no les alcanzaba. No nos completamos. Romanos capítulo 10. Vamos a encajarle el colmillito a Romanos 10, no es para que se fije. El versículo 4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, o sea, ¿hacia dónde apunta la ley? ¿Y dónde se termina la ley? En Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. No es para justicia a todo aquel que hace. El fundamento es creer. Que si confesares, ¿se acuerda ese versículo famoso de Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No más con eso? ¿Dónde está que tengo que dar $1,000 para ser salvo? Que necesito el aceitito santo, que necesito arena del río rojo, colorado. No, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De eso se trata, todo apunta hacia la fe, basada en creer la persona de Jesucristo. Aún esa cita tan conocida que está en Hebreos capítulo 10, versículo 38, que está en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que también se supone que Nicodemo, el maestro de la ley que vino a preguntarle a Jesucristo, debía de haber sabido, y estoy seguro que la sabía, que está también en Habacuc 2, 4, en Romanos 1, 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, el justo por la fe vivirá. Y hay brothers legalistas, déjenme le digo, hay brothers que he conocido que son legalistas, que dicen, no, necesitas vestirte diferente, y necesitas, y le amontonan cosas, no, y me dicen, es que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No tiene sentido lo que estás diciendo, bro, porque si una persona es justa, y aún así su justicia no le alcanza, que tiene que vivir por la fe, ¿qué será de los demás? Si él que es justo no vive por su justicia, sino por fe, entonces los demás, ¿qué más? El justo por la fe vivirá. ¿Sí entendió? Las mejores personitas que puedan existir se les llama justo, y aún ellos necesitan fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aún ellos necesitan creer. Y creer no es fácil, va a ser sacudido a su fe. Le van a dar unas cachetadas a su fe, le van a sangolotear su fe, le van a hacer para que usted deje de creer. Y ahí es donde se va a saber quién verdaderamente cree en Dios, quién verdaderamente cree en Jesucristo. Ahí es donde se va a saber quién verdaderamente depende de Jesucristo o quién depende de sus fuerzas. Y ahí se va a saber quién verdaderamente confía en Jesucristo o quién verdaderamente tiene temor de todo lo que está pasando alrededor, porque le van a sacudir su fe. Y le van a sacar todas las garrapatas que tiene de duda. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que está sucediendo. El justo por la fe vivirá. Bueno, pues volvamos a la cita en Juan 3, porque nos empezamos a emocionar y nos desviamos bien feo. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. A diferencia de lo que pueden creer muchas personas, ¿no? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Jesucristo, no para condenarlo. Ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Yo de chiquito escuchaba a una lady muy hermosa, muy preciosa, que cuando alguien se portaba mal decía, este condenado. Y es la verdad, ya estamos condenados. Sin Jesucristo ya estamos condenados. No puede decir la gente, ay, si Dios es así, ¿por qué nos condena? No, ya estás condenado. Él vino a salvarte, a rescatarte. Pero esa justificación viene a ti solamente por fe. Para eso se escribió el Evangelio de Juan, la carta que estamos estudiando hoy, el libro que estamos estudiando. Para que usted crea, ese es el propósito. Fíjese, volvamos a Juan capítulo 20 ahora. El versículo 31 nos dice para qué fue escrito el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí juntaron las dos palabras. ¿Cómo tengo vida? Para que creyendo tengas vida. ¿Se fijó? El mismo Juan no lo dijo. Nicodemo dijo, ¿cómo le hago para tener vida? Jesús dijo, cree. Juan 20:31 dice, esto te lo escribí para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo vas a tener vida. Otra vez, no se trata de creer en una religión. No se trata. Yo sé que hay ciertas personas que están muy apegadas a su religión. He conocido muchos de ellos. Yo fui uno de ellos. Apegados a la religión. Sentimos que eso es. No queremos ni pensar la idea de irnos a otra religión. Bueno, es que la religión no te salva. No te salva. No se trata ni de denominación. He escuchado a personas que están pero bien apegados a su denominación. Muchas personas han preguntado, ¿ustedes son bautistas ahí? ¿Son bautistas en esa iglesia? Es que nosotros somos pentecostés y no queremos bautistas. ¿Ustedes que son presbiterianos? Y nomás sienten que la denominación es la que los va a salvar. Todas las personas desde hace muchos años que me preguntan qué denominación somos, yo le digo, miren, mejor pregúnteme en qué creo. Y yo le contesto y usted ya me etiqueta como le dé la gana. Si quiere me pregúnteme del Espíritu Santo, si quiere me pregúnteme de los dones espirituales, si quiere pregúnteme del bautismo y la práctica del bautismo, pregúnteme lo que le dé la gana, del milenio, de lo que sea. Y ya cuando me pregunte las preguntas que usted cree que son esenciales, me etiqueta. Tristemente muchos de ellos no saben ni qué preguntar. No saben por qué. Toda su fe está basada en una denominación. En una denominación que no están seguros ni qué creen. Solamente Jesucristo salva, brother. Y a eso vino, a salvarnos. La religión, la denominación, nada nos va a salvar. Para nada nos sirve. El versículo 18, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito. No ha creído. Aquí habla de responsabilidad. Si no crees, serás condenado. No hay un lugar gris aquí. Algunas personas dicen, no, yo ni jalo ni empujo, yo soy neutral. Ni junto ni desparramo. No hay un lado gris aquí. O estás con él o en contra de él. Y la Biblia lo dice bien claro, el que no cree ya ha sido condenado. Si no crees, pon atención. Son palabras fuertes, importantes, de vida, ahora sí literalmente, de vida o de muerte. Si no crees, serás condenado.
Si no crees, serás enjuiciado. Si no crees, te encontrarán culpable. Y si no crees, recibirás castigo. Y el castigo es eterno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿en qué concluimos? Que es tu responsabilidad creer. Y creyendo tendrás la vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y todo está creer en Jesucristo. No creer en un ángel, no creer en un profeta, no creer en un hombre, creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Dios mismo encarnado. Y eso es hermoso, pero eso nos debería de alivianar, porque usted diría, si algo batallamos nosotros es con duda, cuando las cosas se ponen difíciles. Y creemos que las cosas van a salir mal, pero no sale mal. Volvamos a Romanos capítulo 10, versículo 11, y dice la palabra de Dios, que la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Todo el que en Él creyere, no será avergonzado. Ahora, aquí es donde algunos brothers se me pueden algunos brothers que ponen atención se podrían medio confundir, porque dicen, ok, el brother ha hablado mucho de la soberanía de Dios. Y que Dios es el que inicia la salvación usted. Entonces yo lo único que tengo que hacer es quedarme sentado y si Dios quiere me va a salvar y si no quiere pues no quiso. No. Porque la oportunidad para ser salvos es para todo el mundo. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos doctrinas eternas que siempre existen. La soberanía de Dios nunca le va a quitar la responsabilidad que usted tiene para creer. Espero que haya entendido eso. En Romanos capítulo 10, versículo 12 nos dice la Biblia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿qué onda entonces? Tu responsabilidad es creer, no creer en charras y fantasías, no ser nomás positivo, sino estar convencido de que Jesucristo es quien es, que puede hacer y que va a hacer. Es importante entender eso. Muchas personas son positivas y creen que eso es fe. Yo me levanté esta mañana creyendo que me parezco a Brad Pitt. Muy positivo, pero no cambié nada. No cambié nada. Eso es lo que logra el ser positivo. Nada. Pero la fe, brother, mueve montañas. La fe mueve montañas, porque la fe no está basada en emociones o en ilusiones. La fe está basada en la verdad y la voluntad de Dios. Es por eso cuando Pedro, cuando Jesucristo mismo oraba para que resucitara una persona, no estaban, ¿irá a resucitar? Jesucristo no se paró delante de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ¿te quieres levantar, Lázaro? Ya sabía la voluntad de Dios. Cuando Pablo estaba predicando y duró hasta la medianoche predicando, se cae un joven, se mata. Aquí quien se me caen son los ancianos, es lo raro, pero se me cae un joven y se mata, se muere. Pablo no se acerca y dice, chin, ¿y ahora qué hacemos? Él ya conocía la voluntad de Dios y oró para que resucitara, porque su fe va agarrado de lo que quiere Dios. Es por eso que ahorita muchas personas no saben ni por quién orar, no conocen la voluntad de Dios y nomás le avientan, vamos a hacer una campaña de sanidad. Sándese el que quiera sanarse. A ver cuántos se sanan, porque no sé a quién quiere Dios, porque como no tienen una relación personal, íntima, sincera, verdadera, con raíces profundas con Dios, no saben a quién Dios quiere sanar y a quién Dios ha decidido que continúe con su vida así. Por eso mejor hacemos bola y a ver quién de todos sale. Pero si tuviéramos un Pablo, un Pedro, que tiene una conexión verdadera con Dios, una entrega, él se acercaría a usted y le diría, mi fe
Mi fuerza, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Cosa que muchas personas no quieren oír. Tito mismo tenía problemas de salud. ¿Por qué no oró Pablo y lo sanó? No era la voluntad de Dios. Pablo mismo tenía problemas. Él dijo, tengo este aguijón. ¿Por qué no fue liberado? ¿Por qué no? Pedro, hazme un paro, ora por mí, Pedro. Conocía la voluntad de Dios. La fe no está basada en cosas místicas, desconocidas. No, mientras más usted conoce a Dios, su fe más aumenta, su fe más crece. Así que usted cree, y usted dice, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo que Él es Dios encarnado, yo sí creo que Él tiene buenos deseos para mí, yo sí creo que Él es mi Señor, el que me manda, yo sí acepto su regalo de salvación. ¿Y ahora qué? Dirá usted, pues ya creí, ya la amarré, ya. Está como aquellos que suben el muro y luego tumban la escalera, para que ya no suba nadie más. No, fíjese, sigamos en Romanos capítulo 10, yo le dije que pusiera el dedito, creo. En Romanos capítulo 10, ¿qué hacemos pues los que ya creemos? Y dice el versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es nuestro mandato. Es por eso que como iglesia existimos, para anunciar las noticias de salvación. Y en realidad ese sería, si queremos ser bíblicos, ¿por qué nos llamamos la iglesia hermosa? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso sería lo más bíblico que podríamos encontrar. Porque si hermosos son sus pies, pues imagínense lo demás, porque por lo general los pies están bien feos, ¿no? Entonces es una persona hermosa. Pero ese es el asunto, para eso estamos nosotros como iglesia, para anunciar la paz. Y ahí nos regresaríamos entonces otra vez a Juan capítulo 3, la conversación, esos versículos que usted se fijó que nos salteamos, de Juan capítulo 3, versículo 11, donde Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto, o sea, ahí te va una bomba otra vez, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Otra vez dijo, lo que sabemos hablamos. ¿Qué sabe usted? Lo que sabemos hablamos. Lo que hemos visto testificamos. ¿Qué ha visto usted? ¿De qué puede testificar? El versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Rápidamente, para darle tantito conocimiento de lo que está hablando aquí, iba el pueblo de Dios dirigido por Moisés y de repente se portaron mal. Renegaron mucho, andaban con mucho berrinche, mucho capricho y demás. Y vienen serpientes venenosas y empiezan a morder a todos. Órale, ya en todos lados hay víboras. Pero estas eran muy peligrosas, estaban mordiendo a todos. Muerde. Y al que mordían, se moría. Entonces la gente, ay, ayúdame Dios. Ahora sí, chencha, le gritas a Dios, ¿no? Entonces empezaron a gritarle a Dios, la gente, ayúdanos. Dios le dice al líder, a Moisés, haz una serpiente, así dice, una serpiente, y la hace una serpiente de bronce. Y luego dice, levántala, y al que sea mordido por esas serpientes venenosas y vea esa serpiente de bronce, se sanará. Todo lo que está diciendo es una imagen, una representación de Jesucristo. Nosotros hemos sido mordidos por unas serpientes venenosas, bro.
El cáncer del pecado, la maldad, el berrinche, el orgullo, la vanidad, se sigue esparramando dentro de nosotros mismos. Y si no volteamos a ver a Jesucristo, nos va a acabar matando. Eso es lo que está diciendo aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿quién lo va a levantar? ¿Quién va a levantar al Hijo del Hombre? ¿Quién se lo va a presentar a la gente y decirle, hey, mira a Jesucristo? Los que ya han creído. Los que ya han creído, somos sus pies, somos sus manos, somos su boca. Estamos para abrazar, estamos para consolar, estamos para dar palabras de esperanza, de amor, no de juicio y condenación. Estamos para compartir la vida eterna. Somos nosotros, versículo 15. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces podemos volver otra vez a Romanos capítulo 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Qué hacemos? ¿Cómo usted conoce a Jesucristo? Todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, ¿cómo lo conocimos? Por oír. Otra vez, si usted se fija, si usted estudia las Sagradas Escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios ha usado diferentes medios o canales para bendecir al mundo. Hebreos capítulo 1, léalo. Hebreos capítulo 1, creo que el versículo 1 comienza: en otros tiempos Dios habiendo hablado a los hombres de distintas formas, hoy ha hablado, y luego menciona a los profetas, dice, hoy ha hablado a través de su Hijo. Hoy ha hablado a través de su Hijo, porque en un tiempo Dios usó profetas y sacerdotes, jueces. Y dice, no, hoy no está usando profetas, hoy no está usando apóstoles, hoy está usando a su Hijo, y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos quien llevamos el mensaje. Nosotros somos los enviados. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los que debemos de compartir. A nosotros se nos dio un regalo hermoso, precioso, no para que lo guardemos, no para que lo escondamos abajo de herejías como hace 504 años se escondieron. No, es para que lo salquemos y esa luz la pongamos en alto y la vean todas las personas. ¿Pero quién lo va a hacer? Pues los que ya creyeron, brother. Los que creen. Entonces, su primera responsabilidad es creer. Usted tiene que creer. Es su primera responsabilidad. Después de creer, su segunda responsabilidad ahora es compartirlo. Usted debe de compartir. No se necesita ser un sabio o un rocket science para saber que este mundo se está yendo por el drenaje. Y quien tiene la salvación es usted, el que ha creído. La va a guardar. Va a esconder la salvación. La gran comisión es ir por todo el mundo anunciando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así es como una persona va a nacer. Usted voltea a ver a su padre, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su primo, a su amigo, a su pariente, y ve que están bien torcidos. ¿Cómo le va a enderezar? ¿Cómo va a ayudarlo para que enderece su vida? Usted inmediatamente necesita saber, esa persona necesita nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo necesita creer en Jesucristo. Eso necesita hacer. Y lo más posible es que al darse usted cuenta de cómo está la condición de ese ser querido suyo, es porque Dios lo quiere usar a usted para que esa persona venga a los pies de Jesucristo. Para que deje de ser engañado que este mundo le va a llenar su vida de gozo, de paz. No, la Biblia lo dice bien claro. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Es muerte. Son engaños. Son engaños.
Y usted está enviado primero para creer, porque si no, ¿qué? Pues ¿qué va a dar? ¿Qué va a compartir? Pero segundo, para compartirlo. Ya cuando lo tiene, comparte. No comparta, por favor, si no lo tiene. Porque es por eso que la mala fama del cristianismo, aquellas personas que no han tenido a Jesucristo, el nuevo nacimiento, y lo han querido compartir. No, es como yo decirle, le voy a enseñar a hacer lasaña. ¿Qué le voy a enseñar si no sé? Yo decirle, le voy a enseñar a hacer tortillas. ¿Qué le voy a enseñar? No puedo darle algo que no tengo. Primero necesita tenerlo usted para poder darlo entonces.